frente a que quieren aprovechar de cultivos. Nosotros ya estábamos, licenciado, dando datos específicos de este año. Ya les mencionaba con el mes de febrero, ha habido un periodo bastante largo en el que se ha dado la sequía. ¿Es una tendencia? Sí, mira, el problema de la sequía es que ya es una cosa cotidiana. Cada año tenemos, cada vez la canícula es mayor. Y esto debería de generarse a nivel nacional, como bien dice la gente, un proceso de rescate de la producción agrícola, pero realmente una dinámica, una planificación de 30 años para el proceso de rescate. Y sobre todo un proceso de diversificación de cultivos. Nosotros ya sabemos de que esta es una tendencia global. A nivel mundial hay negociaciones sobre el cambio climático, etc. Y un punto de las negociaciones centrales es que los gases de efecto invernadero no suman 350 partes por millón. ¿Qué significa esto? Significa de que no permitamos que la temperatura global aumente 2 grados promedio a nivel mundial. Y esto tiene repercusiones bastante fuertes, porque si se aumenta esa temperatura de la Tierra a nivel global, en El Salvador y en Centroamérica, tiene un efecto bien diferenciado. Quiero repetir acá esta imagen para que podamos verla. Aquí está, y nos va explicando qué es lo que vamos a ver dentro de ella. Mira, esta imagen nos da muestra de esos son estudios realizados por una universidad inglesa, pero que se respalda en otros estudios globales de las Naciones Unidas, de que si hay un aumento de temperatura promedio de 2 grados, o la tendencia que sigue ahora por efecto de gas invernadero, la Tierra puede aumentar 4 grados de temperatura aquí al 2100. ¿Y esto qué significa a nivel global? Significa que para Centroamérica vamos a tener un aumento de más 6 grados centígrados. Y lo tenemos focalizado acá también dentro del mapa. Entonces, esos 6 grados centígrados nos lleva a dos tendencias. Una, que los eventos climatológicos se empiezan a mover sobre la media. Y esto vamos a tener tiempos secos más prolongados o lluvias más torrenciales. Entonces, esos dos eventos ya se están viendo en El Salvador y en Centroamérica. Esto lo vamos a traducir en este momento con proyecciones, ¿cómo se llama? Para Centroamérica, de agosto a octubre, de la gente se encontraron en Costa Rica los encargados del sistema meteorológico y hacen una tendencia del clima a nivel centroamericano. Y esta tendencia del clima para agosto-septiembre, si podemos ver en el mapa, ya vamos a mostrar esta imagen. En pantalla lo que estamos viendo son imágenes de cómo se encuentran algunos cultivos en algunos sectores de nuestro país y también los efectos que se han dado dentro de las producciones. Veíamos ahí una mazorca que está completa o están muy pequeñas o pasa algo más referente a las plagas que también vienen a afectar los cultivos. Tenemos un mapa acá del cual estábamos hablando, licenciado. Si usted nos explica qué es lo que estamos viendo dentro de él. Mira, si ustedes miran el mapa, miran una parte más oscura, más café. Eso significa que de agosto a octubre se está pronosticando para Centroamérica una prolongación del tiempo de sequía, de no lluvia. ¿Esto es para este año? Esto es para este año, de agosto a octubre. Venimos hablando de sequía, de estragos, de temporada seca, de junio, ahora julio, que tenemos 28 días en la Unión de no llover a nivel consecutivo, y ahora estamos hablando de agosto a octubre y vemos un panorama no alentador para Centroamérica ni para la gente de oriente del país. Y en el oriente del país, déjenme decirles que se está planteando que dentro de 5 a 15 días en el mes de agosto, en estos tiempos, vamos a continuar con esta sequía. Esto ya es preocupante porque ya hemos visto datos alarmantes de cómo se han ido perdiendo las cosechas y ahora con este pronóstico que se viene todavía alarma más a la población. Sí, entonces eso es lo que planteo, de que no es una cosa cotidiana, no es una cosa que no se sepa, no es una cosa que los ministerios estén ausentes. Los ministerios conocen esta información, los ministerios han participado en esta información. La que no conocen esta información, como lo decía bien la primera entrevista que se mostró, fue
de que la gente no conoce la información. Entonces, ¿qué hacer? Si ya se están manejando datos como este, ¿por qué no darse a conocer dentro de la población que se dedica a los cultivos? Porque nosotros sabemos que en nuestro país muchos de los agricultores son monocultivadores, se dedican a un cultivo específico. ¿Por qué no darles algo nuevo, una alternativa para que ellos también puedan estar prevenidos? Eso es una demanda como red, como movimiento social que le hemos planteado al Ministerio de Agricultura y Ganadería y al Ministerio de Medio Ambiente, de que den a conocer esta información, para que la gente empiece a prepararse sobre eso. Yo estaba leyendo el plan de rescate para el sector ganadero, ahora con el periodo de sequía, es darle una semilla que no sabemos de qué tipo para tener pastos resistentes a la sequía. Pero eso es como darle atol a alguien y ya se le acabó, o una aspirina y ya se le acabó la problemática, pero no resuelve la causa. Y la causa tenemos que en El Salvador va a continuar un periodo de sequía fuerte a nivel de todo el año, a nivel del próximo año. Entonces debemos de trabajar un plan real de rescate de cultivo de producción. Pero eso solo estamos enfocando ahora en la difusión de la producción agrícola o la ganadera. Pero eso también tiene repercusiones fuertes para los mantos acuíferos y eso tiene repercusión fuerte para la cotidianidad de los salvadoreños y salvadoreñas. Esto tiene repercusión fuerte para tomar agua, para la disponibilidad de agua. Entonces, esta información debe de generarse una política integral, Ministerio de Agricultura y Ganadería, Ministerio de Medio Ambiente, etcétera, para trabajar un rescate y trabajar el tema de la prevención y trabajar el tema de la adaptación a estos efectos que tienen que ver con el cambio climático para que los productores nacionales y para que la ciudadanía nacional no lo padezca severamente como lo tenemos. Viene siendo una reacción en cadena, en la que nosotros estamos implementando, desde el agricultor hasta el consumidor. Exactamente, es todo el proceso y no solo que va a encarecer la producción de grano básico, porque hay que recordar en la memoria histórica, el año pasado se perdieron cultivos, el año antepasado se volvieron a perder cultivos, el año antepasado fue más severo, trajimos frijoles de China, si no mal recuerdo. Ahora ese proceso se viene acumulando para ese tiempo. Entonces las proyecciones alentadoras del Ministerio de Agricultura y Ganadería está bien, pero eso no resuelve la problemática. La problemática debe resolverse con un proceso de diversificación productiva con productores, un proceso de que ya no solo sea la gente campesina, que es la que más afecta al país, que solo se dediquen a sembrar frijol y maíz, sino que empiece a haber un proceso de un manejo integral de finca, que tengan hortalizas, que tengan fruta, etc. Estamos hablando de una reeducación entonces, porque muchos se dedican únicamente a este tipo de cultivos y yo sé algo que lo conocen muy bien. Entonces, cuando son cultivos que nunca lo han hecho y que no saben cómo están. Sí, es que todo eso lleva y todo ese proceso de información, porque con este tema de la sequía, con este tema del aumento de la temperatura y todo este tema de la desertificación que se está generando en el país, también se aumentan las cuotas. ¿Y eso qué significa? No significa que en lugares que tradicionalmente se sembraba cierto producto, ahora ya no va a ser posible sembrar. Entonces todo eso debe empezar a conocer. Y entonces es un proceso que el Ministerio de Agricultura y Ganadería, que recae directo a mano con el Ministerio de Medio Ambiente, empiezan a informar a la gente que tiene que ver con la diversificación, que tiene que ver la sequía permanente que vamos a tener, para qué tipo de producción vamos a servir, qué se va a sembrar en la zona costera. Tradicionalmente frijol, tradicionalmente es maíz, pero ahora esto empieza a cambiar. Entonces, ese es un tema. Lo otro tema es en salud, porque esto empieza a tener aumento de temperatura fuerte en la zona y empiezan a generarse plagas que no había muchas. Entonces, eso también lleva un proceso integral. Entonces, no hay que ver la sequía sobre la afectación de los cultivos, que es bastante importante, pero sí tenemos que ver con la vida cotidiana de la población a través del agua y también de la salud. Entonces ves que es un programa bastante integral que debemos de trabajar. Pero ya es lo que nos trae ahora el tema de producción agrícola. El Ministerio de Agricultura, en vez de estar gastando dinero, $500 de reactivación por acto ganadero en determinada zona, debería de empezar a trabajar una política nacional de adaptación productiva sobre los efectos del cambio climático que tienen que ver con esta dinámica. Esto es totalmente diferente a las políticas que nosotros habíamos escuchado, hablando acerca de la semilla mejorada, hablando acerca de algunos programas que también se están lanzando para ayudar a los pobladores que se están viendo directamente afectados por la sequía. ¿Qué está pasando con este tipo de políticas? ¿Solo están primando, solo se están mencionando o realmente están teniendo una funcionalidad?
Es que se está haciendo un proceso para reactivación del lago, pero esto no está resolviendo la problemática esa, no la resuelve. Esto solo es para salir al paso. Debemos de trabajar una cuestión de sustentabilidad si queremos que El Salvador tenga viabilidad. Yo entiendo que hay que asegurarle la cosecha por si la pierde, que no pierda todo el dinero un campesino. Eso es bien, pero eso no resuelve la sustentabilidad de esa familia, de esa población a 20 años, a 30 años, que su problemática se va a ver agravada. Entonces necesitamos cambiar esa visión de una visión muy cortoplacista, trabajar un tema a largo plazo de adaptación al cambio climático, y porque estos fenómenos va a ser permanente, ya es cotidiano. No hay que estar pensando de que ahora sucedió, el próximo año no, sino que ya es una tendencia. Datos muestran, 35 años han hecho registros y muestran cada vez cómo va aumentando este proceso. Entonces, en ese sentido debemos de trabajar esta visión. Y yo no dejo de ver este mapa que tenemos acá, y es que a mí me sorprende ir viendo cómo la zona oriental es la que se va viendo afectada ya, como bien lo estábamos mencionando, la parte que ya nos estaba explicando se ve afectada con esta sequía en los próximos meses, y también dentro de este mes de agosto, el próximo día vamos a ver algo más severo. Ya usted mencionaba algo bien importante, ese punto que siempre nos está haciendo hincapié, y es el cambio climático. Muchos hablan acerca de detenerlo, muchos hablan acerca de revertirlo, pero es algo que totalmente no se puede hacer. Estamos hablando de adaptarlos a vivir en el cambio climático. Desafortunadamente, en Centroamérica, El Salvador, vamos a pagar los platos rotos. El problema del calentamiento global no es provocado por nosotros. Nosotros contribuimos, y por eso en los principios de negociación hay un principio que dice responsabilidades comunes pero diferenciadas. Nosotros no somos responsables del calentamiento global, pero sí contribuimos. Los responsables del calentamiento global en las Naciones Unidas se llaman países del anexo 1, y esos países del anexo 1 son los países desarrollados. Se les llama así de una manera bonita. Ellos tienen que reducir las emisiones. Pero ¿qué están haciendo? Nosotros tenemos una sequía prolongada, tenemos proyecciones de que El Salvador va a haber un aumento de temperatura considerable. ¿Qué se está haciendo los países del anexo 1? Quieren implementar programas como RED, que es un programa de reducción de degradaciones forestales, y que el Ministerio del Medio Ambiente la está aplaudiendo. Ustedes quieren sembrar bosques aquí para reducir las emisiones. Ya otros países a nivel global han demostrado que esas reducciones no reducen. No funciona. Es solo trasladarnos el paquete. Entonces, en vez de estar pensando en sembrar bosque, que es importante para El Salvador, pero que ese bosque le da un certificado a los países del anexo 1 para decir que están reduciendo emisiones. El problema de las negociaciones globales, el gobierno de El Salvador, aunque es autónoma, debe de establecer bloques con SICA, con el Sistema de Integración Centroamericano, para tener voz y voto fuertes en ese proceso de negociación, para que se reduzcan los gases de efecto invernadero en sí. Porque si no, esta tendencia sigue. Aunque sembremos, llenemos al país de bosque, esa tendencia sigue. Y esa problemática para los salvadoreños y para los centroamericanos, porque no hay que ver de lado a los de Centroamérica. Hoy por hoy comemos por Centroamérica, entonces debemos de empezar a trabajar un cuerpo nacional, un cuerpo centroamericano de adaptación al cambio climático. Desafortunadamente nos toca adaptarnos a una problemática que no hemos hecho realidad nosotros. ¿Qué nos espera a partir ya de estos datos y de lo que estamos conversando? ¿Qué nos espera dentro de los próximos meses o los próximos años, hablando ya acerca de la sequía? Nosotros, antes de iniciar la entrevista, hablábamos acerca de la sequía y de la canícula. La canícula es un periodo del invierno donde se mantiene seco, no llueve, pero se está haciendo más prolongado. ¿Qué nos espera en un par de años con esto? Mira, solo voy a dar unos datos para decirte. En la zona oriental del país, solo ha llovido 5 milímetros en la Unión, por ejemplo. Es casi nada. Esto nos ha llevado a que tengamos 45 días, no consecutivos, pero sí salteados, en la Unión de no lluvia. Tengamos en San Miguel 43 días. Y 37 a 42 días en la zona costera. Significa de que esa tendencia de no lluvia va a ser una continuidad. Y esa tendencia se va a mantener. El problema del cambio climático te lleva a que los eventos severos sean bastante extremos.
y un extremo es la sequía. Y eso te está llevando por el calentamiento global del clima. Y esa tendencia, como yo mostraba en este mapa y en el nivel del mapa global, es que nos está diciendo las Naciones Unidas, nos dice, y otras universidades nos está planteando de que Centroamérica se está transitando a una zona seca por ese aumento de temperatura. Entonces, esa es la realidad, una proyección para el 2100. Entonces, si nosotros tenemos ya una proyección para el 2100, debemos de actuar para el 2100. Si no, estamos perdidos en este proceso. Muchas veces reaccionamos en el momento, hacemos como algo, un plan de reacción, pero no hacemos un plan que nos esté trabajando a largo plazo para ir defendiendo algo que vaya sucediendo. Nosotros aquí hablamos acerca de la sequía, del problema que se le da a los agricultores, pero esto también es un problema para el desarrollo económico. Se está deteniendo el desarrollo económico. Exacto, es eso, la sequía repercute en todo. Yo hablaba de salud, de medio ambiente, de producción. Y eso tiene que ver, si vos perdés tus cultivos, vos tenés más endeudamiento. Por una lógica muy simple. Pero eso tiene una repercusión global en la industria. Esto tiene que ver una repercusión global sobre zonas que se van a empezar a detectar. Hay un tema en las negociaciones globales que se llama de migrantes climáticos. ¿Qué es eso? Estos migrantes climáticos son zonas que se están inundando o zonas que se están quedando secas y están llevando a otras partes de su país o a otros países a refugiarse porque ya no prestan las condiciones. Hay un tema sobre eso y ya existe. Entonces, ese tema tenemos que irlo viendo nosotros. La problemática realmente es bastante compleja, es bastante complicada. Por ejemplo, hay estudios muy pequeños que se están realizando en la zona oriental, en Usulután, que nosotros estamos realizando, y ese estudio nos está demostrando que se está penetrando más el agua del mar hacia los mantos acuíferos. Entonces la agua se está volviendo un proceso salada, salubre, salinización de la tierra, y la salinización de la tierra combinado con el proceso de sequía lleva a que determinada cuota de tierra que era productiva ahora ya no puede sembrar nada. Entonces está haciendo un proceso de ese tipo, y entonces esa dinámica la gente debe de conocerla, la gente debe de estar informada sobre eso, porque tiene que ver con el comportamiento de los salvadoreños y salvadoreñas en la zona, pero también tiene que ver por el aumento del nivel del mar. Entonces, esta dinámica tenemos que empezar a cambiar si queremos proyectarle a un proceso global que El Salvador tenga sustentabilidad. De lo contrario, estamos hablando de que en poco tiempo va a ser más complicada la situación. Hablamos de un problema complejo, lo cual requiere una alternativa que sea integral. Como nosotros, ya viendo todos esos datos y ya teniendo los resultados que se han visto hasta la fecha, ¿cuáles deberían de ser las recomendaciones entonces para poder rescatar los cultivos que en este momento se encuentran en peligro? Mira, el rescate de los cultivos de ahora, por más que estén hablando de siembra de postrera y todo esto, es importante, ¿no? Más que del seguro también que le cubre económicamente a la gente. Ya no se resuelve con tecnologías de puntas, es decir, ahora que es el Día Mundial Indígena, hay que respetar la cultura indígena, la cultura ancestral. Y nuestra propuesta de un programa de sustentabilidad y una política nacional de sustentabilidad que hemos presentado al gobierno, parte del rescate de la cultura indígena. ¿Por qué? Porque ellos sabían el tipo de semilla a producción, tenía un proceso natural de selección. Ese ciclo se ha roto. Entonces nosotros debemos de iniciar un proceso a largo plazo de recuperación de nuestra soberanía en semilla y proceso de adaptación de esa semilla a este tipo de producción. Esa es una. Lo otro, la diversificación agrícola. Ya no estemos pensando solo en maíz y solo frijol. Debemos empezar a trabajar otros cultivos que tradicionalmente no se daban en esta zona y ahora sí se están dando, que le permite tener a los campesinos y campesinas una economía familiar importante, que sea sustentable en ese sentido. Y hay experiencias exitosas en el país de pequeñas iniciativas, en Huachapá, en Usulután, etcétera, que a pesar de esa sequía en Usulután, lo que han hecho en diversificación agrícola están funcionando. Entonces, esas zonas deberíamos de empezar a reconocer esos trabajos experimentales que se han hecho por años, que deberían ser políticas nacionales que nosotros debemos de impulsar y que el gobierno debe institucionalizar. Esas son parte de las alternativas que se pueden ir
dando, se pueden ir conociendo también para el rescate de los cultivos. Ahora que estamos en periodo de invierno, porque estamos en sequía. A ver, para todas aquellas personas que quieren conocer más acerca de esto, que quieren diversificar sus cultivos, ¿dónde pueden encontrar más información para conocer más acerca de esto? Mire, pueden llamar a los teléfonos de la UNES, ahí el 2260-1447. 2260-1447 por si necesitan más información, y también en la página web de UNES, que hay bastante información sobre este tema. Muy bien, para todos aquellos amigos que se dedican a los cultivos, ahí están los medios de los cuales usted se puede comunicar con UNES, y también usted puede investigar un poco más acerca del trabajo que está realizando y cuáles son las alternativas para poder tener ese rescate de cultivo. ¿Cómo están pendientes de qué pasa con este documento que ustedes ya han introducido al gobierno para ver qué pasa con esta, si se vuelve una política o qué es lo que pasa con ella? Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Muchas gracias y pues, mucha suerte todo este tiempo. Estaba con nosotros el licenciado Javier Rivera, él es de la Red Ciudadana Frente a los Transgénicos, hablando acerca de la sequía y también del rescate de cultivos. Nosotros en este momento